Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual señala que ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La confesión solamente será válida si fuera hecha sin ninguna coacción de ninguna naturaleza. En este estado tiene la palabra, señora. Muchas gracias, señora jueza. Primero que todo, quiero pedirle excusa a la República Bolivariana de Venezuela por mi ingreso al país de una manera ilegal. Pero quiero manifestarles a todos que mi desesperación me llevó a tomar la decisión de buscar refugio en este país, ya que soy perseguida por el presidente de mi país, Iván Duque, con la intención de asesinarme luego de la fuga organizada por una clase política dirigente en el país con la colaboración de Vargas Lleras y el exfiscal general de la Nación. Yo fui condenada a 15 años de prisión por delitos que no cometí. Fui objeto de un allanamiento viciado que se realizó en mi sede política cuando aspiraba al Senado de la República. En ese allanamiento, y como lo pueden ver las imágenes que yo mostré y denuncié ante la Fiscalía General de la Nación y se la entregué a los medios de comunicación para que fuesen testigos de lo que me ocurrió, muestra claramente cómo la Fiscalía y miembros de la policía sembraron pruebas que me incriminaban en delitos como porte de armas en calidad de custodia, concierto para delinquir y corrupción al elector. Esa conspiración fue liderada por el ex candidato presidencial Vargas Lleras y con la ayuda del fiscal general Néstor Humberto Martínez en su momento, quien le dio orden a una fiscal de la región para que realizara dicho operativo, en el cual fueron implantadas todas las pruebas que se colocaron en mi contra. En las imágenes se muestra claramente cómo un agente de la policía saca los certificados electorales que fueron objetos para incriminarme y lo saca de su gorra, luego lo guarda en su chaqueta y posteriormente lo guarda en un gabinete. Asimismo también como un policía saca de su chaqueta unos cartuchos de fusil que no van acorde a una sede política y que tampoco existía esa arma en mi sede política, y una policía colocando un arma de fuego cuando yo tenía una Glock entregada por las fuerzas militares y estaba en mi caja fuerte con el salvoconducto. Todo esto es para decirle, señora jueza, que está más que claro que lo que hicieron conmigo fue un montaje para quitarme del paso, y no solamente para eso, para inhabilitarme y guardarme bajo prisión para que los líderes políticos tradicionales de Colombia pudieran seguir trabajando de la manera que lo venían haciendo. Luego que me privaron de la libertad, fui sometida a maltrato psicológico, maltrato físico. Le pagaron al capitán Álvarez, que era quien estaba a cargo de la cárcel El Buen Pastor, para que me maltratara y para que permanentemente hicieran operativos en mi celda, tratando de buscar si yo guardaba dentro de la misma pruebas en contra de los que sabían que yo tenía pruebas contundentes para demostrar la corrupción que se maneja en el país. Luego, no entendí el porqué de todo este entramado. Yo le quiero contar que desde los 16 años soy una líder política. Lo diríamos así porque tengo carisma, porque siempre me preocupé por la gente, por el barrio, por las necesidades de la comunidad. Y desde muy niña debo
confesar que tuve una relación sentimental con Julio Gerlain, un gran empresario, contratista del Estado, que aprovechándose de mi circunstancia, porque mi padre y mi madre se separaron desde muy jóvenes y nos dejaron muy chiquitos a nosotros, este señor fue un apoyo económico para mi mamá y finalmente yo fui víctima de acoso de este señor durante muchos años y finalmente terminé con él en una relación sentimental. Y él fue el que poco a poco me fue incorporando en el mundo de la política. Y traté de cambiar esa política tradicional que él venía haciendo durante muchas décadas, en donde elegía a su hermano Roberto Gerlain, senador, en un intercambio y compra y venta de votos como mercader de gente. Y fui tratando de cambiar esa política. Y eso fue generando un malestar dentro no solo de la Casa Gerlain, sino también de la Casa Char, que hoy puedo decir que tienen el poder absoluto de la región Caribe, porque se han encargado de comprar a toda la clase política tradicional que mandaba en la región y son los que son los mayores contratistas del Estado y los mayores financiadores de las campañas presidenciales de los últimos años. Podría decirse aproximadamente 20 años hacia acá, mucho antes de la campaña de Uribe o desde la primera presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Fui testigo de las altas sumas de dinero que se invertían en esas campañas y de las altas sumas de dinero entregadas por la empresa Valorcon y por la familia Char para financiar las campañas políticas presidenciales y asimismo de otros procesos de corrupción del país. Eso me colocó en el blanco o en objetivo militar de estas dos casas políticas poderosas el momento que decidí independizar mi paso a una política independiente y lanzarme como senadora sin el apoyo de la Casa Gerlain. En un acuerdo, en un complot, me citaron para brindarme el apoyo, pero ya ellos tenían demarcado lo que pensarían hacer conmigo y fue cuando se metieron en mi sede política y colocaron a una candidata, Lilibet Ginás, por el partido Cambio Radical. Hicieron un acuerdo en la casa de Arturo Char para que se apoyaran las dos candidaturas, la mía y la de ella. Se entregaron algunos recursos que venían de contrataciones o de las coimas que se debían entregar a la alcaldía de Barranquilla, dos empresas importantes, una que le pertenece a Faisal Cura y la otra a Valorcon, para la financiación de la misma, pero era para financiar la campaña presidencial de Germán Vargas Lleras, la que finalmente terminó con un resultado nefasto, ya que el pueblo decidió no votar, aunque recibieron todo el dinero para que se direccionara la votación para él, pero el pueblo decidió votar por otro candidato. Quiero decirle que cuando estuve privada de la libertad citaron a Arturo Char para abrir la investigación por el proceso por el que yo fui condenada. Y me ofreció que me iban a ayudar a quitarme los cargos porque ellos entendían que yo era inocente y que ellos lo iban a demostrar. Y yo sabía que la trampa la tendieron ellos y me hicieron declarar, además de amenazas que hicieron contra mi madre, contra mi padre y mi hermana, las que fueron denunciadas públicamente. Fui a declarar a favor de ellos el día 5 de septiembre y el 15 de septiembre recibí la condena en mi contra y posteriormente llamé para decirles que iba a declarar en contra de ellos, aunque no tuviera ningún beneficio, ya que todos mis derechos en Colombia me fueron vulnerados, todos a defenderme, todas las pruebas que entregué sobrevinientes de videos, pruebas contundentes para demostrar mi inocencia, me fueron negadas, porque estoy segura que hasta los magistrados fueron sobornados para hundirme. Cuando quise hacer un acuerdo con la Corte
para contar la verdad de lo que sabía y de lo que había ocurrido. No me quisieron escuchar para que yo no contara esa verdad que guardé durante 2 años por miedo a que mi familia fuera asesinada o yo fuese asesinada dentro de la cárcel. Finalmente me mandaron un abogado de la familia Char. Anteriormente había recibido una llamada de Julio Gerlain diciéndome que recibiera a los abogados de Julio, de Arturo y de Alex, porque me tenían que explicar algo que pensaban hacer para ayudarme a salir, que no me desesperara. Y fue cuando me hablaron de la fuga, una fuga que organizaron y que el único propósito de esa fuga fue asesinarme posteriormente, que me sacaran de la institución en donde yo estaba recluida. Yo quiero utilizar este medio y sé que hay medios colombianos en este lugar para que esto lo transmitan. Para ninguno es un secreto que en Colombia la mayoría, o yo diría que más de un 90% del Congreso de la República de Colombia se ha elegido y se elige comprando votos. Son pocos los que se eligen a conciencia. Todos los políticos de derecha, en su mayoría, son elegidos comprando votos, sobre todo en la región Caribe, que yo puedo dar fe y testimonio. Los últimos presidentes, desde Uribe hasta acá, doy fe que se eligieron también comprando votos y que se invirtieron más de 25.000 millones de pesos por cada casa política para aporte a las campañas presidenciales de los mismos. Sé en el momento y a quienes le entregaron cada cifra que fue entregada, como también sé cada congresista qué manejo y cuánto invirtió en cada campaña presidencial para después recibir coimas, para después recibir los cupos indicativos, que creo que para los medios colombianos no les es ajeno a que esos cupos indicativos son los que designa la Presidencia de la República por medio de sus ministerios y se le entregan a las empresas contratistas, y estas empresas contratistas le dan un porcentaje de participación a los congresistas para que recuperen la inversión que hacen a las campañas presidenciales. Toda esta información que yo tengo y que tengo pruebas, que tengo videos, que tengo audios, que tengo no solamente eso, que también tengo pruebas escritas, contratos y licitaciones que fueron hechas amañadas. Todas estas pruebas hicieron un blanco fácil para mí para querer asesinarme. No solamente 2 casas políticas importantes de la región Caribe, sino también del presidente que tenemos hoy en Colombia, y es el presidente Iván Duque, para cuidar las espaldas de su jefe Uribe, que para nadie es un secreto, y también para cuidarle las espaldas al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, a quien le tengo grandes secretos, como el momento en que lo eligieron el ministro de ministro, el superministro, y fue nombrado como cuota política de la empresa Odebrecht y de Luis Carlos Sarmiento Angulo para garantizar que toda la contratación entregada a la empresa Odebrecht fuera destinada a unos empresarios que a su vez le iban a entregar las comisiones a los congresistas y así poder cumplir las cuotas políticas que aportaban cada candidato o cada senador o representante a la Cámara de los diferentes partidos de derecha, ya que los de izquierda nunca participan en el tema que es conocido popularmente en Colombia como la mermelada. Néstor Humberto Martínez, luego de ser elegido superministro con el objetivo de garantizar la contratación y el flujo de los recursos para poder recuperar la inversión que se hizo en las campañas presidenciales, la inversión que hizo Luis Carlos Sarmiento Angulo y también la empresa Odebrecht, entre otras empresas. Luego que se comienza a descubrir el entramado de corrupción con el tema de Odebrecht, entendió el presidente de la República que él era necesario colocarlo como fiscal general de la Nación, y en esa elección de fiscales es cuando se comienza a entregar
unos cupos indicativos a los congresistas que votaron a favor de la candidatura de Néstor Humberto Martínez para que se eligiera fiscal general de la Nación, del que yo no apoyé, pero que sí sé lo que se entregó a cada congresista para que apoyaran la candidatura y elegirlo fiscal general de la Nación. Una vez se hace fiscal general de la Nación, comienza a taparle toda la olla podrida a cada político, no solo de la región Caribe, sino de toda Colombia, a tapar todos los espacios y todas las denuncias colocadas a nivel nacional de todo lo que tenía que ver con corrupción y enlodar a la presidencia de la República, porque no es solamente una presidencia la que está enlodada, son una presidencia tras otra y es como un castillo de naipes que va al caer uno, caen todos. Él tenía que garantizar que todo quedara tapado, pero ahora que se ve inmerso en una investigación, él sale de Colombia y a él no lo persiguen cuando él es uno de los corruptos más grandes que tiene la República de Colombia. Germán Vargas Lleras fue el encargado, como desde que estaba en la vicepresidencia, de garantizar, junto con el fiscal general, que no era en ese momento fiscal, sino superministro, de repartir toda la contratación. Y finalmente tiene todo el manejo. Cuando no se elige presidente y yo le quito el apoyo político y decido no votar por él a la presidencia, es que organizan toda la trampa que me hicieron para que yo quedara enlodada. Y yo me pregunto, señora jueza, ¿cómo es posible si todos saben en Colombia que toda la clase política de derecha en su mayoría son elegidas con compra de voto y que mi candidatura no fui yo la que la organizó? Todos saben que yo soy candidata política de Julio Gerlain y que fui apoyada por Arturo Char y termine yo presa y condenada a 15 años cuando los verdaderos responsables y los verdaderos corruptos están libres en su casa y hoy ostentando un espacio tan importante en el Congreso de la República como presidente, y es el senador Arturo Char, y hoy es presidente del Congreso de la República, cuando fue él quien organizó junto con Julio y una empresa del distrito que trabajaba para el distrito, los que organizaron mi campaña al Senado de la República. ¿Por qué terminé yo siendo condenada? ¿Por qué después inventarse una fuga cuando han podido claramente ayudarme a demostrarle a Colombia mi inocencia con las pruebas que yo tenía? ¿Por qué organizar una fuga para luego querer asesinarme? Y yo quiero que los periodistas que están presentes entrevisten al señor Duque y les pregunten por qué razón, luego de 4 días de mi fuga, es que él decide cobrar una recompensa de 50 millones de pesos. ¿Y por qué el día 16, después de mi fuga, él decide aumentar a 200 millones mi recompensa? Y yo les voy a decir por qué y cuál es la razón. Porque el señor Duque supo todo el tiempo dónde yo estaba, dónde me encontraba, pero no me podían asesinar en el lugar donde yo estaba guardada, donde me tenían secuestrada, porque yo no estaba fugada. A mí me secuestraron luego de que yo me lanzara de la cuerda y me montara en esa moto, y me llevaron a un lugar en donde nunca me sacaron y donde me les fugué por primera vez, y fue en la ciudad de Bogotá. Y me fui con uno de mis captores y dieron con el muchacho, y luego que dieron con el muchacho, el día 15 que yo me les escapo en una finca que estaba en las afueras de Valledupar, en una finca donde decidieron matarme, y los mismos raptores, los que me tenían, me confesaron, uno de ellos, cuáles eran las intenciones, y era asesinarme y enterrarme en una fosa común para que yo no fuera encontrada nunca. Y justo el día que yo me le escapo, Duque al día siguiente aumenta mi recompensa a primera hora en 200 millones de pesos, porque sé que desde el principio él sabía, porque tanto él como la familia Char y la familia Gerlain tienen intereses en común, porque saben que en el momento que yo salga a declarar todas las cosas que tengo contra ellos y que hoy no terminaría
porque son archivos, porque son bastantes pruebas. Saben que en el momento que yo entregue todas esas pruebas, no solamente va a caer él, va a caer Uribe, va a caer Santos, va a caer casi media clase política, medio Congreso y el Partido Conservador completo. Yo me pregunto, ¿cuál fue el delito que cometí cuando mucha gente me tilda de corrupta y me dicen que le robé al pueblo? Y no entiendo si es que no conocen por cuáles fueron las razones que me condenaron. Y yo nunca le pedí un puesto a ningún ministerio, nunca pedí una comisión, nunca me conocieron la cara en ningún ministerio. He sido una mujer transparente, hice parte de la Comisión Segunda. Y en la Comisión Segunda, como presidente, tuve la mejor presidencia en los últimos años, proactiva. Todas las iniciativas fueron en mejora del país. Hice los mejores debates en contra de los ministros cuando consideré que no estaban haciendo un buen trabajo. ¿Cómo le destruyen la vida a una persona? Y resulta que yo debo quedarme esperando que me pudre en una prisión por delitos que yo no cometí. Y luego me dan una esperanza de que voy a salir y compran unos tiquetes a Barbados. Y los medios de comunicación saben a qué me refiero, porque yo no sé de dónde salió que yo compré unos tiquetes a Barbados y ya estaban comprados unos tiquetes a Barbados. Lo que querían mostrar era que yo me fugué y estaba en una isla paradisíaca, o quizás disfrutando de la vida con otra identidad, pero no era esa la realidad era que iba a estar asesinada, enterrada y olvidada, y todos pensando que yo estaba quizás en algún lugar huyéndole a una condena a la que no le tenía miedo. Yo no tengo miedo a ser condenada por delitos que la justicia considere que yo cometí, siempre y cuando, como digo, la palabra justicia lo hagan en franca ley y no implantando pruebas falsas, porque no tengo por qué pagar una condena sobre unos delitos que yo no he cometido, porque me considero una persona, y lo vuelvo a decir, inocente de lo que se me acusa. Y yo le pido al presidente de este país que por favor, si este caso se tiene que llevar a tribunales o a instancias internacionales, que por favor me ayude, porque yo soy víctima del Estado de la República de Colombia en cabeza de Iván Duque, porque sé lo que tramaron en mi contra. Y no solamente eso, me pusieron a cosas terribles en la finca donde me tenían secuestrada en Valledupar. Si de verdad ellos hubiesen cuadrado una fuga, mis captores no hubiesen hecho conmigo lo que hicieron el tiempo que yo estuve secuestrada, y me hubiesen dejado ir en el instante que yo les dije que yo me quería ir. Y no fue así. Tuve que hacer muchas cosas para escaparme de ellos. Me enfermé y pasé mucho trabajo hasta lograr llegar a este país, donde de una manera desesperada atravesé la frontera buscando escapar de toda una maquinaria política que son una base de criminales que tienen nexos con paramilitares, y que quisiera también que pude mirar, después de todas las cosas, que hubo una masacre en Cesar. Me parece raro, me parece un poco sospechoso que mataron a 3 personas en un municipio de Cesar, y no sé si quizás fue en el mismo lugar donde me secuestraron, y no sé si de pronto son las mismas personas que me tenían secuestradas y a las que me les fugué en retaliación, o quizás para evitar que confesaran quienes los habían contratado para lo que querían hacer contra mí. No estoy asegurándolo, pero hoy pienso cualquier cosa. Y cómo es posible,
si yo regreso al país, si regreso a Colombia, quiero que antes de regresar, toda Colombia sepa la verdad de lo que tienen que saber y por qué todo lo que hicieron en mi contra. ¿Por qué no se preguntan cómo condenan a una persona por una práctica que la cometen todos los políticos tradicionales de derecha? Porque no soy la única persona a la que le habrían iniciado un proceso por corrupción al elector, porque en cada esquina de las regiones hay un líder comprando votos y siempre a favor de algún candidato de derecha. Eso es el pan de cada día. Esa es la manera de cómo la gente sale el día de las elecciones a hacer un festín, porque es un día que llega dinero de todos los políticos porque le venden el voto a todo el que pueda y no es un secreto para nadie. Pero yo sí pido solamente dos cosas. Una, que se me brinde protección a mi integridad, porque me siento en este momento tranquila y desde que fui capturada aquí creo que he encontrado paz, porque no dormía tranquila pensando en el momento que mis enemigos me encontraran. No hablaba con nadie, ni con mi familia, por miedo a que una llamada fuera interceptada y dieran con mi ubicación. No le tenía miedo a las autoridades, vuelvo y repito. Le tengo miedo a mis enemigos, le tengo miedo al gobierno colombiano, le tengo miedo a la clase política que está detrás de mí y de mi muerte. Estoy temerosa por todos los que prefieren verme muerta y estoy abierta a que, si de ser necesario, se abra un juicio aquí en donde yo pueda denunciar todos los actos de corrupción puntualizándolos. Estoy abierta que si este gobierno permite entrevistarme con los medios que deseen saber la verdad, también estoy abierta, y estoy abierta a todo lo que el gobierno considere que es conveniente, pero pido que se tenga en cuenta también la integridad de mi familia en Colombia, que de pasarle algo a algún miembro de mi familia, sepan que los únicos responsables de lo que me ocurra son el presidente Álvaro Uribe Vélez, la familia Char, me refiero a Fuad Char Abdala, a Alex Char, a Arturo Char y a la familia Gerlain en cabeza de su hijo Julio Eduardo Gerlain y Margarita Gerlain, hija de Julio Gerlain, quienes organizaron la fuga con la familia Char, y que estoy segura que a espaldas de su papá, Julio Gerlain, cuadraron lo de mi asesinato. Quiero pensarlo de esa manera porque no creo que una persona con la que tuvimos una relación extramatrimonial tantos años y que quedaron frutos que por respeto no puedo decir en esta audiencia, se haya prestado para todo lo que hicieron contra mí, y que las autoridades saben, las que llegaron aquí, que lo que estoy diciendo en cuanto al maltrato que recibí en Valledupar es cierto. Que fui víctima de abuso. Que me lanzaron a pensar que iba a encontrar una salida a un problema que no sé cómo terminé involucrada, que no me explico cómo terminé metido en todo esto. Y lo que hicieron fue mostrarme un camino que me llevaba a la muerte.
con lo que les dije de las referencias de los días de los pagos de la recompensa, van a comprender que el presidente tiene mucho que ver en todo, porque está cuidando las espaldas de su jefe político y también las espaldas de los candidatos presidenciales anteriores, de los presidentes anteriores, y sobre todo la del exfiscal Néstor Humberto Martínez, porque si cae Néstor Humberto, cae media clase política colombiana. Quiero decirles... Tenemos, hola, muy buenas noches, tenemos algunas personas conectadas, 141, y queremos sus reacciones. ¿Y qué opinan ustedes acerca de esto, no? Creo que hay muchas opiniones, muchas versiones sobre esto y muchas lecturas políticas y bueno, muy complicado. Sabemos que detrás de esta mujer pues está una familia, pero, y bueno, yo digo en este momento que si tiene que caer, que caigan, si los corruptos que caigan, todos, absolutamente todos, sin excepción de personas. Y yo creo que sería un llamado y una cosa muy buena que realmente todos los políticos que han hecho esto, que la verdad todo el pueblo sabe que creo que la gran mayoría que han comprado votos, que han corrompido y se han corrompido, yo considero que no hay ni siquiera uno que pueda decir que no lo ha hecho, ojalá que lo hubiera, pero también es una jugada política de Nicolás Maduro, ¿no? Una jugada, a ver, ¿quién dice acá? Sorángel Martínez, solo se lo cree Maduro, dice Herminia, ¿no? Javier Fernández, la presa que le dan hasta agua cuando la justicia en Venezuela actúan como animales, es verdad. Aquí, o sea, aquí esta mujer se va a enredar en muchos más problemas para mí. Y es una jugada política oportunista y yo me imagino a Nicolás Maduro riéndose de lo que está pasando. Desde luego, yo creo que si esta mujer sabe todo lo que dice y que los corruptos van a caer, pues que ojalá que caigan. O sea, aquí creo que algo que estamos necesitando en Colombia es ver que ya no más corrupción, no más de esa clase política. Vamos a seguir mirando acá. Aprovechar para hablar del caso de Odebrecht, porque quiero aprovechar este espacio para que los medios que tienen toda la curiosidad de saber muchas cosas que ocurrieron, sepan que la empresa Odebrecht sí entregó una alta suma de dinero para la financiación de la campaña presidencial de Santos y entregaron el proyecto de Navelena a la empresa Valorcom, a la que no le abrieron investigación, y esa empresa le dio ese negocio en el yate de Julio Eduardo, el hijo de Julio Gerlain, y se lo entregó a favor o por solicitud de Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño del Grupo Aval y casi dueño de Media Colombia, y le entregaron el contrato de Navelena. Asimismo, sé los contratos que entregaron en el distrito de Barranquilla y desde el Ministerio de Defensa cuando Germán Vargas Lleras era el ministro. Entregó 5.000 viviendas a Valorcom para que éste le votara a favor de la reelección. Y estoy abierta a seguir dándole la información y las pruebas de los contratos entregados, campaña presidencial por campaña presidencial, y una vez elegidos presidentes, cómo ellos pagaban las coimas y cómo les repartían a cada congresista sus cupos indicativos para satisfacerlo. Y los que tengan curiosidad del tema por el que me investigaron, yo fui candidata de Julio Gerlain, de Valorcom,
como cuota política para que Vargas Lleras midiera mi votación con un acuerdo que hicieron con la familia Char, y ellos fueron los que invirtieron y los que financiaron y los que organizaron todo el tema y todos los recursos que se destinaron para mi campaña a las personas que me apoyaron. Pero si bien es cierto, en esa candidatura, en la sede política, habíamos dos candidatas. Estaba mi persona y Lilibet Ginás, candidata de Cambio Radical. Yo me pregunto, así como el señor fiscal general de la Nación una vez hizo el nefasto allanamiento que hizo en mi sede política para incriminarme, ¿por qué no salió a decir que Lilibet Ginás, que era de Cambio Radical, era la líder de la organización criminal? ¿Y por qué decir que fui yo, si las dos éramos candidatas? ¿Por qué opacar el nombre de una y callar el partido que estaba apoyando en esa sede política? ¿Y por qué incriminarme solo a mí? Porque está claro que ese montaje era destinado para hundirme a mí y no a Cambio Radical, ni tampoco a Lilibet Ginás, que era la candidata de ellos. Yo tengo muchas cosas que decir, pero me quedaría corta y quizás recordar tantas cosas me nubla el pensamiento y me afecta quizás un poco emocionalmente, pero solicité esta audiencia más que todo para pedirle, señora jueza, que de alguna manera, no sé de qué manera sea posible, el presidente Nicolás Maduro mira mi caso y si lo puede llevar y extender hacia relaciones diplomáticas con otros países, entre esos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que me ayuden, porque le tengo miedo a volver a mi país, en donde sé que posiblemente atenten o intenten nuevamente atentar contra mi vida, como ya lo hicieron en repetidas ocasiones. Gracias. Bien, gracias. ¿La defensa tiene alguna pregunta para la ciudadana Aida? No, ciudadana, en este momento no tiene ninguna ¿El pregunta. Ministerio Público? Bien. Bueno, ¿qué piensan ustedes? Aquí les dejo este video para que está por todas las redes sociales. Gracias por conectarse. Y mi opinión y mi enseñanza es que no vale la corrupción, no vale la Señora pena. jueza, La a mí corrupción no me no vale la permitieron pena. en mi país declarar, y las veces que lo solicité, cabe recordar esto que se me había pasado. Yo tenía una cita el 1 de octubre con la Fiscalía. Yo me puse 2 citas con ellos. La primera cita, cuando pensé declarar, le llegó esa información al señor Fuad Char, porque ellos manejan la Fiscalía, la maneja Vargas Lleras, como la sigue manejando hasta ahora, y el fiscal que está en este momento también es colocado por Germán Vargas y sigue siendo discípulo del fiscal anterior. Ellos avisaron a las familias que yo pensaba declarar en contra de ellos, y me llamó Julio a regañarme, a decirme que cómo iba a hacer esa locura, y fue cuando por primera vez amenazaron a mi familia. Entonces yo desistí y cambié la fecha, y la fecha me la volvieron a colocar para el 1 de octubre. Y antes de esa, de esa cita, estaba citada para las 2 de la tarde, y fue el mismo día que ellos organizaron la fuga en donde planearon asesinarme. Y fue el día que me fugué, el día que yo pensaba de una manera voluntaria denunciar ante la Fiscalía. Ellos no iban a permitir que yo declarara. Nunca me lo permitieron, y tampoco en mi proceso no me permitieron declarar, ni la posibilidad de decir, bueno, yo voy a confesar estos delitos que cometieron, pero quiero decir que soy inocente de lo que se me acusa. No me dieron la oportunidad de decir la verdad de todas las cosas que conocía. Bien. ¿Cómo
¿Cómo considera usted entonces que fue el proceso en su país, la investigación que se le llevó en su contra? El proceso tiene varias etapas. Yo debí ser juzgada por tres magistrados. Inicialmente aprobaron 2 instancias para los congresistas y aforados que no teníamos. Debió haberme juzgado la sala de instrucción y no lo hizo. A mí me calificó la sala que no me correspondía. Tenían que calificarme 3 magistrados y solamente lo hicieron 2. Asimismo, se solicitaron apelaciones, nunca se escucharon. Me condenaron 2 magistrados cuando debieron ser 3 magistrados. Tampoco me concedieron el derecho a tener 3 magistrados, porque desde el principio considero yo, y lo voy a denunciar también, considero que los magistrados hicieron parte de todo el entramado en mi contra para terminar de hundirme y no permitirme una defensa legítima. Asimismo, está en apelación la condena, y estoy segura que con todos los intereses económicos y políticos del país, y como yo no soy poderosa, como yo no soy el único poder que yo tengo es el cariño del pueblo, porque dinero no tengo y tampoco una maquinaria política. Y el pueblo desafortunadamente no puede hacer nada para ayudarme en un proceso donde se mueven con recursos económicos, porque allá las decisiones las toman con dinero y con favores políticos, y yo no tengo mucha influencia política, a pesar que fui la mayor votación, cuando me elegí diputada, fui la mayor votación del Departamento del Atlántico y de toda Colombia. Fui la mayor votación de la historia del departamento, a pesar de que fue mi primera aspiración, cosa que no le gustó a la clase política tradicional, porque vieron de qué manera tan rápida yo crecí. Para los que algunos dijeron o piensan que de una manera arribista crecí, no. Yo trabajé desde los 16 años y lo que fui me lo gané a pulso, tocando a la gente, conociendo a la gente, escuchando a la gente. Y la gente se le puede comprar el voto, pero la gente termina votando por lo que quiere a la final. Y la gente quería la propuesta que yo tenía. Cuando me elegí representante a la Cámara, también me elegí con la mayor votación del departamento y la segunda votación a nivel nacional. Y eso tampoco le gustó a la clase política tradicional y me vieron como un peligro eminente para ellos. Cuando se mostró mi nombre para la alcaldía de Barranquilla, eso también fue peligro para la clase tradicional del departamento. Y yo siempre fui un peligro, no solamente por lo que representaba políticamente para ellos, sino también por toda la información que manejaba. Y en el momento que decidí independizarme, porque entendí que hay caminos diferentes de hacer política, y eran los caminos que yo quería emprender, decidieron cobrarme la decisión de independizarme, y quizás sintieron temor de que yo denunciara todas las cosas que sabía cuando me enfrentara políticamente contra ellos y les echara en cara todas las cosas que sabía de ellos, cosa que no pensaba hacer porque quiero a mi familia, pero luego del cosas, y que si se decide contarlas, bueno, esa es una realidad. O sea, que este es uno de estos asuntos que hay que escuchar con la debida atención, porque digamos que tiene por qué saberlo. Ahora, entonces empieza la discusión de si sí o si no, si es cierto o no es cierto. Claro, todos los incriminados, los acusados van a salir a decir que no es cierto, y ahí empieza un debate, pero repito, tiene por qué saber muchas cosas de la vida política del país, porque era una persona de confianza de todo el establecimiento, vinculadísima con todos los grandes poderes. Para poner un solo ejemplo, es obvio que era una persona cercanísima a buena parte de la cúpula del poder de Barranquilla y del Atlántico, que es parte de la cúpula del poder nacional. Entonces, ese es un primer hecho. Las acusaciones que está haciendo, pues se conectan con otros hechos que son conocidos. Entonces, no es ninguna novedad que ella diga que plata de Odebrecht entró a las campañas electorales. Esa es una cosa que es vox populi, dicha y probada por otros muchos lados.
probada por otros muchos lados. Hay confesiones de los brasileños, hay confesiones de líderes políticos de aquí que han confesado ante la Corte Suprema de Justicia, senadores que han confesado hechos gravísimos en ese mismo sentido. Lo que señala sobre Néstor Humberto Martínez, que fue puesto allí en buena medida en la Fiscalía para proteger a los grandes poderes de este país dentro de un escándalo, pues bueno, esa es una cosa que los jueces no han demostrado en todas las cosas porque nadie lo ha investigado. Aquí la Comisión de Acusaciones funciona con la lógica del tapen como parte del instrumento del gran poder nacional, pero en todos mis análisis, en 4 debates que hice en el Senado, me dio que había razones para concluir que lo pusieron ahí para el tapen, porque él llegó antes, él sabía desde antes de todo este escándalo de Odebrecht, y es un hombre cercanísimo al Grupo Aval y a Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es nada menos que el socio de Odebrecht. Entonces, yo diría que hay que escuchar con toda atención y con el debido respeto, por decirlo así Aida Merlano esté condenada por delitos que ha cometido, ¿sí? Así eso sea así, es una persona que tiene por qué tener información. Entonces, aquí viene una cosa que es muy sencilla. Me imagino que van a salir todos los grandes poderes amangualados entre sí a negar de plan todo, que todo lo que dijo la señora no corresponde con la realidad. Bueno, eso es lo que hay que establecer con todo senador, detalle, pero repito, senador, tiene por qué saber. Escúcheme, lo invito, senador, lo invito, atención, que hablan desde Palacio a esta hora el director de la policía y la ministra de Justicia. Escuchemos, aquí está, mucha atención, este descubrimiento especial de semana. Declaraciones en contra del presidente de la República, Iván Duque. Estas declaraciones carecen de todo fundamento. Son oportunistas y son una fabricación del régimen dictatorial de Nicolás Maduro, que buscan atacar la honra del presidente de la República de Colombia e intentan vulnerar la credibilidad de las instituciones colombianas. El régimen dictatorial de Nicolás Maduro, en lugar de estar produciendo este show mediático, debe entregar inmediatamente a la señora Aida Merlano a las autoridades nacionales para que cumpla su condena en Colombia. Señor, estos son los hechos que han ocurrido en nuestro país. El día 6 de abril de 2018 se emitió orden de captura en su contra por los delitos de concierto para delinquir agravado, coautora de corrupción al sufragante y tenencia de armas de fuego y municiones. Aida Merlano se entregó voluntariamente en el búnker de la Fiscalía en la ciudad de Bogotá el día 9 de abril de 2018. Su proceso judicial se adelantó ante la Corte Suprema de Justicia por ser aforada. Fue condenada el día 12 de septiembre de 2019 por la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia en primera instancia por esos delitos: concierto para delinquir agravado, coautora de corrupción al sufragante y tenencia de armas de fuego y de municiones. Su condena fue de 180 meses privativa de la libertad, es decir, 15 años. Se fugó, como todos sabemos, el 1 de octubre de 2019 en la ciudad de Bogotá, mientras acudía a una cita odontológica. Su fuga fue evidentemente planeada. Tan pronto se conoció esta fuga articulada y planeada, inmediatamente el señor presidente de la República ordenó realizar a la Policía Nacional y además entidades un plan candado con el fin de ubicarla y buscar su recaptura. Se ordenó de igual manera por parte del señor presidente constituir un grupo investigativo integrado por unidades no solamente de inteligencia, sino también de investigación criminal. Se ofreció recompensa por su captura, inicialmente 50 millones de pesos, pero con posterioridad se ordenó subir esta suma hasta 200 millones de pesos. Se ordenó identificar a los cómplices que participaron en este plan que permitió la fuga de la señora Aida Merlano. Se ordenó constituir comisiones y equipos de investigación para enviarlos a diferentes ciudades del territorio colombiano con el fin de hacer toda la investigación y ubicar a la prófuga de la justicia. De igual manera, el señor presidente dispuso coordinar, de ser necesario, con países vecinos en busca de obtener información
que permitiera su ubicación y recaptura. También se ordenó hacer seguimiento permanente a los avances investigativos. Por otra parte, el 2 de octubre de 2019 se hizo la solicitud de captura mediante circular naranja a través de la oficina de Interpol Colombia. La Secretaría General de Interpol decidió subirla a circular azul el día 14 de octubre del año 2019. Se elevó una solicitud de captura de circular roja de Interpol el 30 de noviembre de 2019 por parte de la OCN, es decir, la Oficina Central Nacional de Colombia, y se publicó el día 4 de diciembre del 2019 por los delitos de concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante, tenencia de armas de fuego y municiones. Tan pronto se conoció, por fuentes de inteligencia, de la captura de la señora Aida Merlano en la ciudad de Maracaibo, estado de Zulia, en Venezuela, el 27 de enero, Ogaño, se solicitó, con base en los protocolos de Interpol, hacer la notificación oficial de su captura a la oficina de Interpol Venezuela. El día 29 de enero del 2020, la Oficina Central Nacional de Interpol Caracas confirmó la captura a Interpol Colombia. Ese mismo día, 29 de enero del año 2020, la Oficina de Interpol Colombia realizó su solicitud de trámite de orden de captura con fines de extradición de la señora Aida Merlano a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Paralelamente con todas esas actuaciones oportunas, el Ministerio de Justicia, enterado de la fuga de la señora Aida Merlano, ordenó inmediatamente el relevo del director del IMPEC, pero además ordenó la destitución de la directora del Centro de Reclusión El Buen Pastor. Solicitó, por transparencia, que no fuera la Oficina de Control Interno del Centro de Reclusión quien iniciara la investigación contra los reclusos presuntamente involucrados en la fuga, sino que fuera ente externo, el Procurador General de la Nación, en ejercicio de su poder preferente, quien iniciara las investigaciones correspondientes. La Procuraduría General de la Nación inmediatamente también inició las correspondientes investigaciones y suspendió a los guardianes presuntamente involucrados en la fuga. Todas fueron las actuaciones inmediatas, oportunas y legales que hizo nuestro gobierno en virtud de la fuga de la señora prófuga Aida Merlano. Muchas gracias. Muchas gracias. Esa es la primera declaración, reacción del Gobierno Nacional. Mucha atención. Entonces se produce esta declaración. Lo que hace la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, y el director de la Policía Nacional, el general Atortúa, lo que hacen es hacer un recuento de qué ha pasado o qué pasó en Colombia con Aida Merlano, Jairo, pero obviamente la ministra inicia hablando de un show mediático por parte de Nicolás Maduro y pide que debería entregarla en vez de hacer show mediático. Esta es la primera reacción del Gobierno Nacional. Habla la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, y considera que estas declaraciones son oportunistas, que buscan es atacar al presidente Iván Duque, y dice que también busca atacar la credibilidad de las instituciones en el país. Y como usted lo dice, le pide al gobierno de Nicolás Maduro que, en vez de lo que ella califica como un show mediático, que la entregue a las autoridades colombianas para que cumpla una condena, una sentencia judicial que la llevó a una pena de 15 años de prisión. Después empieza a explicar punto por punto cómo fue su proceso de investigación, juicio y condena, y después el director de la policía, el general Óscar Atortúa, hace un recuento de todas las acciones judiciales que empezaron a hacer las autoridades, policía, fiscalía, la misma procuraduría, después de que se conoció de la fuga de esta señora. Termina diciendo la ministra de Justicia que estas fueron las actuaciones del gobierno en materia judicial desde que se conoció el acto de corrupción de esta señora,
allí en Barranquilla, que la llevó la condena, después a la fuga y la recaptura que hoy la tiene allí en Venezuela. No se refirió la ministra ni tampoco el director de la policía, no se refirieron a las acusaciones puntuales de Aída Merlano desde Venezuela. Y pues obviamente la más escandalosa, por supuesto, es en la que ella señala al presidente de los colombianos, al presidente Iván Duque, de supuestamente querer asesinarla, de querer matarla. No se refirieron a este tema, sino que se limitaron a pedir que Nicolás Maduro la envíe a Colombia y se limitaron a hacer un recuento de cómo ella se entregó en la fiscalía, cómo luego terminó siendo condenada y cómo luego se produjo la fuga. También piden la extradición, ¿no? Jairo Pink insiste en la extradición y que lo que ella está diciendo, pues venga y lo diga. Pero dice el gobierno colombiano que, a través de la ministra y del director de la policía, que Maduro debería enviarla. ¿Pero enviarla cómo? Tendrían que pedírsela en extradición. Claro, y ya el gobierno colombiano ha sido claro en que se la pedirá a Juan Guaidó. Que en vez de ese show mediático, como lo calificó, que lo que debería hacer el gobierno de Nicolás Maduro es enviar a Aída Merlano a que cumpla una condena de 15 años, porque en eso tiene razón. En estos momentos Aída Merlano es prófuga de la justicia colombiana y tiene, además de esta sentencia condenatoria, tiene un proceso vigente que le está adelantando la Fiscalía precisamente por fuga de presos. Mucha atención, 8 de la noche, 3 minutos, seguimos en esta transmisión especial de semana. Mucha atención porque tenemos contacto a esta hora, después de generar todas estas reacciones, tanto del gobierno como del Congreso de la República. Es el tema del momento en Colombia y por eso lo estamos transmitiendo ininterrumpidamente aquí en Semana. 8 de la noche, 3 minutos, hacemos contacto a esta hora con la hija de la excongresista Aída Merlano, con Aída Victoria Merlano. La saludamos, gracias por acompañarnos. Hola Vicky, gracias a ti por contactarme. Bueno, cuénteme, ¿qué opina usted de la reacción del gobierno, de la reacción del mundo político y de todo lo que ha pasado tras esta primicia que se conoce en Colombia a través de Semana, de estos 42 minutos de declaración de su mamá? Pues mira, primero decirte que me siento bastante conmovida con las declaraciones de mi madre, que creo firmemente en cada palabra que dijo, que creo que debería estudiarse a profundidad cada cosa, cada acusación que ella hace y más bien tratar de buscar la verdad. Que el gobierno salga a desmentir lo de su secuestro, pues deja mucho que pensar, la verdad, porque en lugar de estudiar todo lo que ella dijo, todo ese entramado de corrupción que ella está denunciando, se sienten atacados y salen a defenderse diciendo y lavándose las manos simplemente con el hecho de que según ellos no hubo tal secuestro. Yo te digo algo, creo en lo que ella dice y evidentemente son dudas naturales que se plantea una persona que está secuestrada, se fuga de sus captores y que luego incrementen su recompensa. Es natural que piense que el gobierno tiene algo que ver. Sí. Me siento conmovida por sus palabras porque hay muchas cosas que dijo que evidentemente yo no sabía. No tenía idea del tema de su fuga, no sabía quién la había planeado. Creo que naturalmente ella como madre jamás iba a decirme cosas que me preocuparan. Siempre trató de mostrarme que estaba bien, pero saber que no lo estaba, la verdad es conmovedor. Estoy aterrada por todo lo que ella dice, pero creo firmemente en cada palabra de ella y creo que es momento de que el pueblo, en lugar de seguir al que parezca más poderoso o seguir al de la palabra más fuerte, debería más bien tener ojo crítico y ponerse a pensar en cada declaración de ella y estudiar a profundidad qué tan cierto puede ser. Aída Victoria, el gobierno colombiano pues dice que tal secuestro nunca existió. ¿Usted qué sabe de eso? Yo te digo, yo no sabía nada del tema de su fuga, ella jamás me contó a detalles. Yo siempre quise pensar que todo estaba en sus manos por el hecho de que yo misma suponía que si alguien más la ayudaba a fugarse era para matarla. A mí lo que ella dice, la verdad, aunque lo desconocía, no me sorprende porque mucha gente especulaba al respecto. El gobierno sale a decir que tal secuestro no existió. ¿Por qué? Porque los atacaron a ellos. Pero ¿por qué no dicen nosotros vamos a proteger a Aída Merlano, que sigue siendo ciudadana colombiana,
que también tiene sus derechos y vamos a evaluar o a estudiar si tal secuestro sí existió. Que salgan a decir que ellos no tenían conocimiento, está bien, pero entonces que evalúen si sí hubo un secuestro, que investiguen. Aida Victoria, hay unas declaraciones obviamente que tienen revuelto el mundo político en Colombia, pero una de esas, la primera, es que el presidente Iván Duque quiere matar a su mamá, Aida Merlano, quiere asesinarla. Estas declaraciones puntuales, ¿cómo le parecieron a usted? Pues si mi mamá lo dice es porque es verdad. Y si ella dice que Iván Duque quiere matarla es porque efectivamente quiere hacerlo. Yo no pongo en duda nada de lo que mi mamá dijo. Creo firmemente en cada cosa. No solamente el presidente Duque, también responsabiliza al expresidente Álvaro Uribe por lo que le pueda suceder a Aida Victoria. Pues te digo, en estos momentos, obviamente después de sus declaraciones, creo que lo natural es que yo también tema por mi seguridad, que mi hermano, que mi familia. Ahora mismo todos estamos aterrados y espero en los próximos días poder ver a mi mamá, sentarme con ella y saber qué es lo que va a pasar con nosotros. Precisamente le quería preguntar sobre eso. ¿Usted ha podido hablar con su mamá? ¿Usted sigue en Venezuela? ¿Va a volver a Colombia? Sí, yo sigo en Venezuela. No he podido ver a mi mamá. He tenido información de ella de mano de un abogado que ha estado en contacto con ella, pero no he podido verla y la verdad es que no sé, tengo que esperar sus indicaciones a ver si ella cree que es conveniente que yo vuelva a Colombia o que me quede aquí. Igual el gobierno venezolano siempre ha sido bastante garante en cuanto a los derechos de mi madre, a sus garantías, entonces después de estas declaraciones supongo que de pronto tengan la gentileza de ofrecernos seguridad. Quisiera preguntarle por dos momentos clave que tuvo su mamá en esta declaración. Primero, casi siempre en los 42 minutos estuvo al borde del llanto, pero segundo, hubo un momento en el que se quebró cuando habló de usted, de quien dijo se había deprimido tras su captura, de su hermanito, que es un adolescente, pues dijo que había caído en consumo de estupefacientes, y cuando relató todo lo que ella dice que le pasó en la finca en la que la tuvieron en Valledupar, donde supuestamente planeaba matarla y ponerla en una fosa común. Mira, yo intento mantenerme muy serena en este momento porque evidentemente tiene que haber alguien aquí que mantenga la calma. Pero decirte que evidentemente se trata de mi madre y que me conmueve todas las cosas que están pasando y que es una situación abrumadora, ¿me entiendes? No, te digo, entrar a ahondar en eso sería ahora mismo quebrarme y no creo que haga falta en estos momentos eso de mi parte. Entiendo perfectamente. También me llama la atención, bueno, ella habló de la casa Char, habló de la casa Gerlain, pero se refirió específicamente al hijo de Julio Gerlain, a Julio Gerlain y a Margarita, también hija del señor Gerlain. Dijo que ellos, bueno, señaló al señor Julio Gerlain de haberla ayudado en la fuga, de haberla secuestrado después y de haber urdido un plan para asesinarla. Sí. Pues mira, te lo repito, yo no estaba enterada de nada, de ninguna de sus declaraciones, no sabía qué era lo que iba a decir. De hecho, yo pensé que su audiencia de hoy era por la imputación de los delitos que ella tenía aquí en Venezuela, o de repente se iba a tratar de eso. No sabía que ella iba a referirse a tantas cosas sobre corrupción en Colombia. Me tomó por sorpresa absolutamente todo. Te digo, o sea, si me preguntas a profundidad por los argumentos para cada denuncia pública que ella hizo, yo no podría decirte nada porque nunca tuve conocimiento de política ni de nada de eso. Aida Victoria, hace pocos minutos la ministra de Justicia dice que estas declaraciones son oportunistas, que buscan es atacar al presidente Iván Duque y que también están buscando es que se pierda la credibilidad en las instituciones, y calificó esto como un show mediático de Nicolás Maduro. Sí. Pues mira, qué extraño que el gobierno tenga pronunciamientos con poca humanidad. Si es que cuántos tweets no se han visto de parte del gobierno
desacreditando o de repente mostrando poca humanidad. Me acuerdo en específico de un tuit de la vicepresidenta donde decía sobre el hecho de una aeronave que ocurrió un accidente y decía gracias a Dios el presidente no estaba ahí. O sea, evidentemente son personas que carecen de humanidad y me parece nefasto de verdad de parte del gobierno que se pongan en esas, en decir que era un show mediático, porque no analizan todo el entramado de corrupción que se está denunciando, porque no les conviene. Entonces te digo, yo no dudo de ninguna de las cosas que dijo mi mamá y me parece nefasto de parte del gobierno. Y está bien que la gente se despierte y se ponga a pensar qué clase de gobernantes tenemos. Y está bien que el pueblo despierte. Este tipo de denuncias está bien que se hagan ya de una vez por todas. Te digo, yo no tenía conocimiento de ninguna, pero si mi mamá sale a denunciar todo eso, yo creo en cada una de sus palabras. Y más bien que la gente estudie si tiene sentido lo que ella está diciendo. Algunos de los senadores con los que hemos conversado esta tarde, en especial de Centro Democrático, dicen que detrás de esto está el gobierno Nicolás Maduro y no descartan que su mamá haya sido de alguna manera entrenada, que haya hablado con ellos antes para presentar una versión que sea agradable a los oídos tal vez de Nicolás Maduro. ¿Sabe si ella ha tenido reuniones de alto nivel con funcionarios del gobierno de Caracas? No, según lo que a mí me informaron, ella no ha tenido ninguna reunión ni con Nicolás Maduro, ni con ningún otro funcionario del alto mando del gobierno. Según lo que sé, ella está ahora mismo comunicada únicamente con quienes tienen su custodia. Eso es lo que sé hasta ahora. Y date cuenta de algo, ella en la audiencia se refiere a Nicolás Maduro y dice, le pido al presidente, le piden la audiencia, porque evidentemente ella nunca ha tenido ningún contacto con él. Y si ella hubiese estado entrenada, creo que se notara más rígida, más acartonada cuando hablaba, pero ella estaba hablando con los sentimientos a flor de piel. Es una mujer cansada, desesperada y que está denunciando una verdad que por años ha guardado. Pero evidentemente el gobierno no le conviene que estas cosas se sepan y lo primero que iban a hacer era salir a desmentirlo. Y dijo claramente que ella lo ha perdido todo, habló de ustedes, como le digo, sus hijos, y dijo que ella ya no tiene nada más que perder, que lo único que tiene que perder es su vida y pidió protección en Venezuela. Usted hoy, Aida Victoria, como hija de Aida Merlano, ¿qué le pide al gobierno de Venezuela? ¿Qué le pide a Nicolás Maduro? Que garanticen su seguridad y que la escuchen, que escuchen todo lo que ella tiene para denunciar. ¿Qué le dice al gobierno colombiano que pide que regrese y que haga esa denuncia aquí? Pues primero decirles que están locos. ¿Cómo piden que ella regrese cuando está denunciando que le teme exactamente al gobierno colombiano? ¿Cómo le van a pedir que regrese y que lo haga en terreno colombiano para que la maten? Es un absurdo. Lo que le pediría al gobierno colombiano es que si de verdad tienen ganas de desenmascarar todos los entramados de corrupción en Colombia, pues que evalúen las cosas, que estudien los argumentos de mi madre y que escuchen, pero ella va a hablar desde aquí, desde Venezuela, porque aquí su vida no corre peligro, en Colombia sí. Pero específicamente, le insisto, Aida Victoria, ¿qué le dice hoy usted al presidente Iván Duque? Pues mira, la verdad no tengo más nada para decirle, mira, es que te digo una cosa, yo soy una hija que acaba de escuchar que su madre está denunciando que un presidente de un país quiso matarla. Está esa hija que quiere decir muchas cosas, pero también está esa parte mía racional que no quiere hacer pronunciamientos basados en esa emoción y en esa ira que siento, porque no te niego que ira siento. ¿Tiene ira? ¿Tiene rabia? Claro que sí. ¿Tiene los sentimientos cruzados por lo que la estoy escuchando? Claro, es que imagínate cómo me voy a referir a una persona cuando mi madre está diciendo que tenía conocimiento de que quisieron matarla. Ay, David, evidentemente no quiero hablarle a ese señor. Qué nefasto, qué tristeza de verdad, qué horrible que en Colombia los gobernantes prácticamente, claro, basado en las declaraciones de mi madre, son unos asesinos. ¿Qué le dice hoy a Julio Gerlain, a quien usted ha considerado su papá y que hoy ha quedado pues también salpicado por las declaraciones de su mamá Aida Merlano desde Venezuela? No tengo nada para decirle, porque desde el día que él fue capaz de decirme que él y sus 2 hijos, Margarita y Julio Eduardo, iban a estar en la cárcel, yo no tengo nada para decirle. Yo no tengo nada para decirle porque desde el día que él fue capaz de decirme que él y sus 2 hijos, Margarita y Julio Eduardo, iban a estar en la cárcel, yo no tengo nada para decirle.
eran capaces de pegarme 17 tiros, entendí que en su corazón no había espacio para amor. Entendí que a él le preocupa mucho más su posición, entonces para él hace mucho dejé de tener palabras. Aida Victoria, justamente continuando con ese tema, pues ella se mostró muy emotiva al hablar de él porque reconoció públicamente que existió una relación sentimental entre ambos y que tal vez y que hay un fruto de esa relación, aunque no quiso entrar en detalles, y fue un momento donde se le sintió a ella ese dolor como mujer. ¿Qué sabe usted en cuanto al contacto, obviamente no reciente en medio de todo esto, pero en qué quedó esa relación entre Julio Gerlain y su mamá? Cuando mi mamá la capturaron, él lo único que tenía para ella eran palabras de amor. Él siempre le manifestó su apoyo y su amor en el tiempo que ella estuvo presa, pero no faltaron las veces en las que él, según lo que ella dice, pues tuvo llamadas para presionarla, para aconsejarla de pronto desde la posición de un marido a que hiciera lo que era correcto. Pero creo que ella ya entendió con todo lo que le pasó que tal vez él únicamente la llamaba para cuidar sus intereses porque ella le conocía muchas cosas. Pero te digo, lo que yo conocí del último contacto que ellos tuvieron cuando ella estuvo en la cárcel era que él le seguía manifestando su amor y su apoyo. Aida Victoria, su mamá ante la jueza habló de que tiene evidencias, que tiene contratos, tiene pruebas, tiene videos, y usted ya en algún momento, incluso aquí en Semana, nos había hablado. ¿Qué tan graves y qué tanto puede tener su mamá de pruebas, sobre todo este escándalo de corrupción que denunció esta tarde? Pues te digo, yo no he visto las pruebas que ella tiene, sé que existen porque ya los mencionó y porque en mi familia siempre se mencionó que existían pruebas para denunciar cosas, nunca se supo qué cosas exactamente, pero te digo, si ella tiene pruebas seguramente tiene de cada cosa que dijo hoy, entonces que siga el gobierno desmintiéndola, que sigan diciendo todas las cosas que han dicho hasta ahora, que en algún momento cuando ella denuncie lo hará con las pruebas debidas. Cada cosa que ella dijo seguramente tiene sus buenos documentos de fondo, ¿sabes? ¿Qué le dice? Permítame, Aida Victoria, la invito a que escuchemos al fiscal general solo en unos segundos. Mientras, lo que pasa es que nos toca colgarle a Aida Victoria, pero le voy a pedir un favor, quédese conectada en nuestro Facebook Live, porque ya está hablando el fiscal general. Mil gracias por acompañarnos hoy. Vamos a escuchar al fiscal general en este cubrimiento especial, 8 de la noche, 19 minutos. Estamos ya tratando de hacer el contacto muy emocional, por supuesto, Aida Victoria Merlano, muy controlada a la vez. Siempre, ¿no? Siempre muy controlada en esta primera reacción. Pero se ve, pues ella lo ha reconocido, tiene mucha rabia con el gobierno nacional y le pide a Nicolás Maduro que proteja a su mamá, a la excongresista Aida Merlano. Vamos a tratar de escuchar, Natalia, a ver si en segundos ya tenemos la conexión desde el norte de Bogotá para escuchar el pronunciamiento del fiscal general de la Nación, Fabio Espitia, el fiscal general de la Nación encargado, que se refiere a esta hora al tema Aida Merlano. Escuchamos, Pía, las declaraciones del fiscal. El agente estuvo pendiente de escucharla cuando así lo solicitó, y se lo solicitó a una fiscal que llevaba casos contra no aforados, o sea, los casos con las personas que no tienen fuero legal o constitucional. Cuando ella afirmó que quería efectivamente... Estas son las declaraciones. Por lo menos 2 ocasiones, y ella no, en ninguna de las 2 ocasiones, hizo aporte alguno en relación con hechos que tuviesen alguna relevancia penal. La señora varios integrantes de la Casa Política Gerlain que habrían estado detrás. ¿La Fiscalía está investigando esto? ¿Tiene alguna información al respecto? La Fiscalía tiene sus indagaciones en relación con la fuga. En lo que tiene que ver con las declaraciones que haya podido rendir hoy en el extranjero, obvio que la Fiscalía no tiene más que una referencia genérica, ambigua, de una serie de aseveraciones que se han copiado a través de medios de difusión masiva. Por lo tanto, no existe ningún elemento adicional que podamos
ser objeto de investigación. Señor fiscal, ha dicho Aida Merlano también que la elección del exfiscal Néstor Humberto Martínez fue pagada con cupos antiguos, por lo que muchos mermelada para que los congresistas lo eligieran o dieran aval para que él llegara al búnker de la fiscalía como jefe del ente acusado. Frente a esta, como a cualquier otra afirmación que hagan ante autoridades extranjeras, no tengo nada diferente a decir que no existe ningún elemento en Colombia que nos permita adelantar ninguna indagación en relación con cualquier tópico que se mencione por parte de esta persona. ¿Pero podría abrir una investigación en ese sentido con las revelaciones que haya hecho? ¿Hay una investigación de oficio podría ser? Cuando tengamos las revelaciones, si efectivamente sucedieron, podemos mirar si se trata de una denuncia con algún fundamento y la Fiscalía puede hacerlo, o si simplemente se trata de una estrategia defensiva. Fiscal, Aida Merlano dice que en este momento Néstor Humberto Martínez sigue teniendo mucho poder sobre la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué responderá a eso? Pues esta es una afirmación de ella respetable, puede ser como estrategia de defensa. Lo que tiene que ver con la actividad de la Fiscalía creo que es públicamente conocido. Usted ha dicho que esto puede ser una estrategia de defensa. ¿Cree que el plan de fuga e incluso que haya sido capturada en Venezuela obedecen al mismo plan? ¿Todo fue a propósito o pactado eventualmente? No, solamente estoy mirando las opciones que se podrán decantar eventualmente en la investigación. Cuando usted me dice que yo estoy afirmando que esto puede suceder, es una hipótesis. Pueden ser hechos objeto de relevancia penal o pueden ser simplemente estrategias defensivas. Esas dos probabilidades solamente podrán ser analizadas en el momento en el cual haya una noticia criminal atendible. ¿La Fiscalía tenía conocimiento en algún sentido de un plan para asesinar a Aida Merlano a raíz de la fuga? No. Aida Merlano dice que todas las autoridades en Colombia conocían de su paradero. Bueno, Vicky, estas son algunas de las declaraciones del fiscal encargado Fabio Espitia sobre la fuga de Aida Merlano y sus posteriores declaraciones en Venezuela, que hace un rato semana reveló en primicia, Vicky. Podemos seguir, Pía, podemos seguir escuchando al fiscal. Pía. ¿Forma para que Aida Merlano llegue a la justicia colombiana? El mecanismo simplemente es el del cumplimiento de una orden de captura internacional a efectos de que Interpol pueda poner a esta persona a disposición. ¿De qué? De la justicia colombiana, pero particularmente para que cumpla una sentencia condenatoria emitida por la Corte Suprema de Justicia. Las declaraciones de Aida Merlano en Venezuela por un trato evidentemente privilegiado frente a lo que normalmente pues es un trato a un preso en ese país. Yo no podría hacer aseveraciones e interpretaciones en relación con eso. Lo único que yo puedo decir es que las afirmaciones que eventualmente se hayan dado y que se conozcan a través de medios de comunicación no tienen en principio relevancia alguna para la Fiscalía, salvo que ella aporte medios de convicción suficientes para que se pueda considerar que hay una noticia criminal sólida. La Fiscalía llegar a obtener esa información, si eso es, digamos, una colaboración con el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro, y la Fiscalía en este momento no puede enviar una comisión hasta allá. He reiterado que el manejo de las relaciones internacionales nos va a aplicar a la Fiscalía. Por lo tanto, nosotros no podemos en este momento acceder a ningún tipo de documentación frente a unas autoridades que no se encuentran reconocidas por el Estado colombiano. Esperamos que cuando esta persona sea puesta a disposición, la colaboración que dice o las referencias que dice estar haciendo allá sean ratificadas en Colombia, de un lado, pero además que cumpla pues con lo que en un momento determinado ofreció hace muchos meses en Colombia, que fue dar información que al final de cuentas no. Habla a esta hora el fiscal general encargado Fabio Espitia. Transmitimos en vivo en semana a las 8 de la noche, 26 minutos. Cubrimiento especial. La Fiscalía no sabía, no tenía por qué saber, porque las labores de ubicación son fundamentalmente policiales. Las indagaciones sobre la fuga apuntan o tiene algún vínculo con Cliff Erley. El momento en el cual las indagaciones sobre la fuga tengan que ver con otras personas, se dará a conocer oportunamente. No hay indicios de que ella haya sido, digamos, utilizada por esa casa, o mejor dicho, que alguien la haya ayudado a fugar. No, es una noticia
como les digo, que se conoce a través de medios, pero que no tiene sustento diferente al hecho de ser una afirmación que podrá ser valorada de una u otra forma como les comentaba. ¿Listo, muchachos? Gracias, fiscal. Muy bien, a las 8 de la noche, 27 minutos. Gracias, Pía, por este cubrimiento especial. Estas son las declaraciones entonces del fiscal general encargado Fabio Spitia, quien obviamente, digamos que le baja toda la importancia prudente, ¿no?, a las declaraciones de Aída Merlano desde Venezuela y simplemente dice que han sido declaraciones que se han conocido a través de medios y que mientras no haya una noticia criminal y ella no esté colaborando con la justicia de Colombia, pues sencillamente no hay nada. Como quien dice, no ha pasado nada. Sí, muy prudente él, dice que son afirmaciones que no tienen relevancia desde el punto de vista jurídico porque se trata de información que se conoce a través de medios de comunicación, que hasta tanto, por ejemplo, ella no entregue esas pruebas o no entregue esta declaración ante la autoridad competente y se convierta en una noticia criminal, pues no podría actuar la Fiscalía. Además, reitera que no puede enviar una comisión judicial a ese país porque las relaciones internacionales no son del ámbito y no le competen a la Fiscalía. Y que en ese caso le tocaría a la Interpol hacerse cargo de Exacto. que Aída Merlano regrese a Colombia, lo cual pues tampoco va a suceder porque está ya en poder de las autoridades venezolanas y Nicolás Maduro parecería que la puede utilizar como una ficha, si se quiere, para replantear la relación con Colombia. Ya tenemos las 8 de la noche, 28 minutos. Hemos transmitido por más de 2 horas ininterrumpidamente en este cubrimiento especial de Semana. Siempre que haya una noticia, usted la encontrará aquí en Semana. Esta vez en exclusiva, en primicia, estas declaraciones explosivas, el ventilador que encendió la excongresista colombiana Aída Merlano, recapturada en Venezuela, hoy en una prisión, en una cárcel venezolana. Estaremos muy atentos, seguiremos toda esta historia. Mañana esperen, por supuesto, información especial a las 12 del día sobre este tema. Si usted nos está siguiendo en YouTube, vaya ya al recuadro que dice suscribirse. ¿Lo encontró? Dele clic. Ya estamos conectados permanentemente y también puede darle clic a la campanita y tendrá todas las notificaciones. Este es un equipo que trabaja para que ustedes estén muy bien informados. Que tengan una feliz noche y gracias a todo nuestro equipo periodístico y a ustedes por conectarse para estar bien informados. Buenas noches.